Estas son las 5 peores fallas técnicas en la historia de la escalada en roca. Algunas de ellas son tan raras que los expertos nunca habían visto algo parecido antes. Cada uno de estos errores terminó en una tragedia fatal, y estás a punto de ver por qué. Bienvenido a lo extremo. Cuando la mayoría de la gente piensa en Grecia, imagina edificios blancos, agua azul, sol cálido y pequeñas islas esparcidas por el mar. Probablemente no la consideran como uno de los destinos de escalada en roca más famosos del mundo. Pero eso es exactamente lo que era la isla de Calymnos. Los imponentes acantilados de piedra caliza naranja que se elevan directamente desde el mar Egeo. Es el tipo de lugar que los escaladores sueñan con visitar, y para un hombre era casi un segundo hogar. Su nombre era Peter Hruvén, y sus amigos decían que era una de las personas más amables en el mundo de la escalada, el tipo de persona que sonreía más de lo que hablaba. Y a los 60 años, Peter todavía escalaba rutas que muchas personas con la mitad de su edad ni siquiera soñarían con intentar. El 27 de marzo de 2026 estaba pasando otra hermosa tarde en el sector Parque Jurásico de Calymnos. Su objetivo ese día era escalar una clásica sección de 18 metros llamada Saint Sabas, y nada en el día ni en la roca parecía fuera de lo común. El clima era bueno, la roca estaba seca, y como escalar en un lugar así normalmente requiere de 2 personas, él estaba acompañado de su amigo cercano. Esa mañana Peter llegó, se puso magnesio en las manos y subió rápido. Saint Sabas había perforado pernos de metal en la roca, espaciados cada pocos pies hasta la cima, así que mientras Peter subía, llegaba a uno de esos pernos y pasaba una cuerda que traía consigo por un pequeño aro de metal unido al perno. Luego seguía subiendo hasta el siguiente y también enganchaba la cuerda a ese. Perno tras perno hasta la cima del acantilado. El objetivo de eso es que si alguna vez resbalaba, solo caería hasta el último perno al que se sujetó, porque la cuerda lo detendría ahí. El trabajo de su amigo allá abajo era sostener el otro extremo de la cuerda y mantenerla lo suficientemente floja para que pudiera moverse libremente, pero lo bastante tensa como para que, si caía, lo detuvieran casi al instante. Es un tipo de confianza extraño cuando lo piensas. El asegurador no podía ver sus manos ni sus pies, ni saber exactamente qué movimiento estaba haciendo en cada momento. Solo tenían que percibirlo por los tirones y las pausas de la cuerda y estar listos. Pero supongo que cuando tienes 60 años y has estado escalando juntos durante años, ya sabes lo que significa cada movimiento. Peter llegó a la cima y allá arriba alcanzó un punto llamado anclaje. Básicamente son 2 pernos unidos por un tramo corto de cadena y él se sujetó a eso para poder bajar de nuevo, y eso fue todo. El trabajo duro ya debería haber terminado. Literalmente había hecho lo que vino aquí a hacer. Peter probablemente se tomó un momento para saborear su logro antes de decirle a su amigo que estaba listo para bajar. Y esa es la última oración normal en esta historia. Para descender, todo lo que Peter se suponía que debía hacer era simplemente darse la vuelta, soltar la roca, sentarse en su arnés como si fuera un columpio, dejarse caer y dejar que su compañero hiciera el resto del trabajo. El único trabajo que quedaba, si es que se le puede llamar así, en el descenso, era quitar todos esos aros de metal que había traído consigo para su seguridad mientras subía. No podía simplemente dejarlo ahí, es un mal hábito de escalada, y este hombre de 60 años era todo menos eso. Así que mientras su amigo lo bajaba cada pocos metros, Peter extendía la mano, quitaba el aro más alto del perno y lo sujetaba a su propio cinturón. Luego su amigo lo bajaba un poco más, y Peter repetía eso. Esto continuó una y otra vez hasta que, en un momento, Peter quedó colgando a unos 12 metros de altura. Estaba completamente relajado. Lo que lo sostenía era un anclaje de cadena de metal diseñada para soportar el peso de un auto, y solo le quedaban, ¿qué? 3 pernos por quitar en el resto del descenso hasta llegar al suelo firme. Estaba a salvo. Pero justo cuando le hizo señas a su amigo para que lo bajara al siguiente perno, sucedió. En lugar de un tirón lento y suave de la cuerda, Peter escuchó un chasquido fuerte, violento y metálico, justo cuando la cuerda quedó completamente floja. En un abrir y cerrar de ojos, estaba cayendo rápidamente. Cayó 12 metros por el vacío y se estrelló con fuerza contra una cornisa rocosa a mitad de la montaña. Probablemente puedas imaginar lo doloroso que se siente cuando un cuerpo de un hombre de 60 años golpea violentamente y sin previo aviso la dura roca de una montaña.
Pero aparte del dolor y el tormento que destrozaban su cuerpo, lo que pasaba por la mente de Peter era confusión. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Su amigo realmente soltó la cuerda? Y aunque lo hubiera hecho, para eso instaló esos pernos de seguridad. ¿Por qué no funcionaron? ¿Qué estaba pasando? En el suelo, su amiga gritaba frenéticamente: ¡Peter, Peter! Mientras ella y otros escaladores que escucharon la caída corrían sobre las rocas para llegar hasta él, temiendo lo peor. Pero cuando llegaron a la cornisa donde él estaba, sorprendentemente se encontraba bien, considerando lo lejos y lo fuerte que había caído. Sus piernas estaban raspadas y le dolía la parte baja de la espalda, claro, pero estaba vivo. Solo necesitaban sacarlo de la montaña y llevarlo con un médico. Y aquí es donde esta historia se convierte en algo francamente increíble. El amigo de Peter pidió ayuda de inmediato, pero el operador al otro lado no hablaba inglés y nadie en el grupo de escalada de Peter hablaba griego. Así que fue increíblemente difícil explicar exactamente en qué acantilado remoto estaban atrapados. Pidieron un helicóptero de rescate, pero les dijeron que un helicóptero no podía aterrizar debido al terreno. La única ayuda cercana era el equipo de rescate de Kalymnos, y les tomó más de 2 horas y media a este equipo, compuesto casi en su totalidad por valientes pero voluntarios comunes, subir hasta donde estaba Peter. Peter cayó a las 3:30 de la tarde. Para cuando finalmente lo aseguraron a una camilla y comenzaron a bajarlo, el sol ya se estaba poniendo. Esos son más de 3 horas de dolor profundo y excruciante, y las cosas se volvieron aún más caóticas durante el descenso. No había camino hacia el lugar del accidente. Ninguna ambulancia podía entrar. Así que los voluntarios no tuvieron más opción que cargar a Peter a mano por un estrecho y rocoso sendero de montaña. Dieron pasos lentos y agotadores, deteniéndose una y otra vez para atravesar las partes empinadas del sendero sin dejar caer la camilla. Fue todo menos profesional. Un testigo presencial describió cómo vio que los suministros médicos se caían de la bolsa de un rescatista mientras se movían. En un momento, Peter empezó a vomitar, y alguien tomó la bolsa más cercana que pudo encontrar para dársela y que no se ahogara. A las 9 de la noche, después de horas de avanzar lentamente por la ladera de la montaña en la oscuridad, solo estaban a la mitad del camino hacia la ambulancia que los esperaba. Pero el cuerpo de Peter ya no podía más. Él perdía y recuperaba la conciencia lentamente y tristemente. Después de más de 5 horas de golpes contra el suelo, Peter Houbren falleció camino al hospital. Naturalmente, los accidentes de escalada en roca casi siempre implican algún tipo de error humano. Así que cuando los investigadores empezaron a investigar lo que sucedió ese día, esperaban encontrar que él debió haber enganchado algo mal, o tal vez se deshizo un nudo o algo así. Pero cuando los escaladores de todo el mundo se enteraron de lo que realmente sucedió aquí, se aterrorizaron. Déjame explicar, Peter cayó porque los anclajes de metal que lo sostenían en la cima del acantilado se rompieron. Pero eso simplemente no tenía sentido. Los pernos de anclaje están entre los elementos más confiables del mundo de la escalada. Se supone que deben durar décadas. Algunos fabricantes incluso te dirán que duran 50 años fácilmente si las rocas están secas y las condiciones son normales. Pero Kalymnos no es normal. Está justo al borde del mar Egeo, lo que significa que cada perno que se instala en esa piedra caliza pasa toda su vida respirando aire salado del océano. Y cuando la sal penetra profundamente en el metal, empiezan a formarse pequeñas grietas que avanzan desde el interior hacia afuera. Sin embargo, no tendrías manera de saberlo solo con mirarlo. Y los pernos en Saint Sabas habían estado en esa roca desde 2002. Esos son 24 años de ese mismo aire salino trabajando silenciosamente en esos pernos. Pero créeme, se pone peor. No es que nunca fallen los pernos, sucede muy rara vez, pero aún así sucede. Lo que rara vez sucede es que falle un perno y luego el siguiente perno se rompa inmediatamente después. Eso se llama una falla secuencial, y es lo más parecido a que te caiga un rayo 2 veces en este deporte. Peter perdió la vida en un accidente insólito, de esos que pasan una vez en la vida y sobre el cual no pudo hacer absolutamente nada. Su muerte cambió las cosas en esa isla. 10 sectores de escalada diferentes fueron cerrados mientras se revisaban todos los pernos en ellos. La Federación de Escalada de su país de origen le otorgó una membresía honoraria después de que ya había fallecido.
alguien empezó a recaudar fondos para llevar ese mismo esfuerzo de reequipamiento de anclajes de regreso a la República Checa en su nombre. Pero nada de eso podía devolverle la vida a este hombre de 60 años que solo quería escalar e hizo todo bien. Ahora, necesito que te quedes conmigo para los 5 casos porque se ponen peor. Y no lo digo a la ligera. De todo lo que encontré investigando para este video, hay una historia cerca del final en la que todavía pienso. Es la que me hizo querer hacer este video en primer lugar. Una historia tan desgarradora, tan terrible, especialmente si eres padre y estás viendo este video. Así que quédate porque vamos a llegar a eso. Ahora, si la lección que has sacado de la historia de Peter es que nunca puedes ser demasiado cuidadoso, bueno, ten cuidado antes de llegar a esa conclusión. Porque 2 años antes de que Peter cayera, esta escaladora de 18 años en Cherokee Rock Village, en Alabama, se encontró enfrentando un problema diferente en esa gran pared de arenisca que tanto les gusta a los escaladores. Su nombre era Yutong Chang, pero todos la llamaban Faye, y para ser honesto, Faye era la última persona con la que podrías comparar a Peter. Tenía 18 años y esta era apenas su segunda vez escalando al aire libre. Y a diferencia de Peter, Faye estaba escalando con cuerda desde arriba, lo que solo significa que está en una cuerda fija anclada en la parte superior. La cuerda baja hasta ella, vuelve a subir por el borde del acantilado y baja hasta alguien que sostiene el otro extremo. Así, si se resbala, apenas se mueve. Es la forma más segura de escalar para principiantes porque si te resbalas, realmente prácticamente no te caes. La cuerda ya está arriba y te sostiene todo el tiempo. Faye fue la última persona de su grupo en escalar una ruta ese día llamada Misty. Y mientras subía, también iba recogiendo el equipo que otras personas de su grupo habían dejado enganchado en la pared durante sus turnos al subir. En la parte más alta de esta ruta estaba el anclaje. Pero en lugar de una cadena como en la que Peter se enganchó, esta usaba algo llamado ganchos Musi. Son estos 2 grandes y resistentes ganchos de acero atornillados a la roca con una pequeña compuerta con resorte. La idea aquí es que simplemente dejas caer tu cuerda dentro de los ganchos, la compuerta se cierra automáticamente para que la cuerda no se salga. Ya es increíblemente seguro, pero recuerda, Faye era un principiante. Sus amigas la querían y querían estar aún más seguras. Así que antes de que Faye siquiera subiera, sus amigas habían añadido una pieza más de equipo a ese anclaje superior. Colocaron un mosquetón de metal con seguro justo entre los 2 ganchos, como respaldo para asegurarse absolutamente de que la cuerda no se soltara. No tenían idea de que acababan de crear exactamente las condiciones para un error catastrófico. Cuando Faye llegó a la cima de la ruta, estaba emocionada. Probablemente pasó un momento allá arriba disfrutando la vista, y cuando llegó el momento de bajar, sabía exactamente lo que tenía que hacer: quitar ese mosquetón de seguridad extra, dejar que los 2 ganchos Musi hicieran su trabajo y dejar que la cuerda de abajo soportara su peso desde ahí. Y eso fue lo que hizo. Faye le hizo una señal a su amiga y se recostó hacia atrás, esperando que la cuerda la bajara de manera segura. En cambio, la cuerda se soltó completamente de la pared, y antes de que pudiera decir o hacer algo, Faye cayó 27 metros directamente al suelo, justo al lado de su amiga que sostenía la cuerda. La gente corrió de inmediato. Ese día incluso había un doctor en el acantilado que corrió para ayudar. Pero una caída de 27 metros sobre roca sólida es simplemente demasiado. No había nada que nadie pudiera hacer. Faye falleció de inmediato. Pero esta no era otra historia sobre anclajes que fallan. La razón por la que esto sucedió todavía me entristece cada vez que lo recuerdo. Regresemos a esos ganchos Musi en la parte superior de esa ruta. Están diseñados para atrapar una cuerda que sube desde abajo, no una que descansa encima de ellos. Pero para quitar ese mosquetón extra, Faye tuvo que levantar la cuerda unos cuantos centímetros, lo suficiente para deslizar sus dedos alrededor de ella. Y en esos 2 segundos, la cuerda pasó de estar debajo de la compuerta a estar encima de ella. Desde el suelo, su amiga no pudo notar la diferencia. Nadie podría haberlo hecho. Así que cuando Faye se recargó hacia atrás, todo su peso cayó sobre una cuerda que estaba justo en el único lugar donde esos ganchos no podían sostenerla. La compuerta simplemente se abrió de par en par como una puerta abatible, y la cuerda se deslizó hacia afuera. Era física. Y lo más triste de este accidente es que el mosquetón que se suponía que debía ser una capa extra de seguridad fue exactamente la razón por la que tuvo que levantar la cuerda en primer lugar. Si lo quitas, la cuerda se habría quedado exactamente donde debía estar, bien adentro de los ganchos.
Nadie hizo nada mal. Amaban a su amiga y querían que estuviera segura, y eso fue lo que le costó la vida a esta hermosa joven. Lo ves ahora, ¿verdad? El mayor peligro en la escalada en roca parece ser confiar en el equipo equivocado. Así que la mejor opción probablemente sea fabricar tu propio equipo cuando no confías en lo que hay disponible, ¿verdad? Eso es más o menos lo que el sargento técnico Peter Cranes tenía en mente el 8 de octubre de 2019 para salir a Black Cliffs cerca de Boise, Idaho. Peter estaba con su pelotón en pleno curso de montañismo de 6 días para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El ejército enseña regularmente escalada a personas como Peter, que son rescatistas paramilitares. A veces, los helicópteros no pueden aterrizar donde alguien está herido, y ahí es donde él entra en acción. Ese día habían estado escalando desde las 11 de la mañana aproximadamente. Era tarde y para el último ejercicio de esa sesión, 3 de ellos debían descender en rapel desde la cima de un acantilado de 15 metros antes de regresar a casa. El rapel es casi lo opuesto a escalar. En lugar de subir por la roca, te bajas usando una cuerda. Es bastante sencillo, siempre y cuando lo que sostiene tu cuerda a la montaña se mantenga exactamente en su lugar. El grupo caminó hasta la cima del acantilado, donde otro equipo ya había dejado un anclaje permanente, y la mayoría de los escaladores probablemente se habrían sujetado a él sin pensarlo 2 veces. Pero Peter se agachó, lo miró y luego decidió: esto no me gusta. Nadie sabe exactamente por qué. Tal vez parecía viejo, o tal vez solo fue su instinto. Tal vez fue porque el hombre tenía un hijo y una esposa embarazada de 20 semanas esperándolo en casa, así que no pensaba arriesgarse. Fuera lo que fuera, Peter no se sentía cómodo pidiéndole a algunos de los escaladores menos experimentados del grupo que confiaran en eso. Así que construyó su propio anclaje metiendo 2 piezas de equipo de metal increíblemente fuertes en lo profundo de las grietas de la roca. Luego ató esas 2 piezas con una cuerda de alta resistencia para hacer un lazo maestro en el centro. Finalmente, como estaba parado justo al borde de un acantilado, Pedro sujetó su propio arnés de seguridad a ese anclaje en el lazo maestro para asegurarse de no caer mientras ayudaba a sus compañeros a descender. Pedro y sus compañeros lo revisaron. Todo parecía sólido. El primer aviador sujetó su cuerda al anclaje de Pedro, retrocedió por el borde y descendió en rappel de manera segura hasta el suelo. ¡Perfecto! Luego, el segundo aviador se acercó, sujetó su cuerda, se inclinó hacia atrás y comenzó a deslizarse por el acantilado. Pedro estaba de pie arriba, aún atado a su anclaje de seguridad, observando a su compañero descender. El que hacía rappel descendió suavemente hasta que estuvo a unos 5 metros del suelo, cuando un lado del anclaje de Pedro simplemente se desprendió de la roca. Debe haber sido aterrador si Pedro no hubiera tenido la previsión de colocar 2 piezas de equipo en la roca. Ese estilo se llama construir un anclaje redundante, y se hace para que si una falla, la otra detenga al escalador. Excepto que eso no fue lo que pasó. El escalador en la cuerda de repente cayó unos cuantos pies al principio. Luego, una fracción de segundo después, hubo otro fuerte crujido, mientras caía los últimos 15 pies hasta el suelo. Cayó al suelo y se levantó completamente ileso. Pero mientras se sacudía la tierra de encima, miró hacia arriba y vio a Pedro cayendo por el aire, completamente desprotegido. Y antes de que siquiera tuviera tiempo de procesar lo que estaba pasando, vio a Peter golpear con fuerza el suelo rocoso del acantilado, completamente desprevenido. Los compañeros de equipo de Peter llegaron a él casi de inmediato. Literalmente, estos eran algunos de los mejores médicos de trauma de todo el ejército. Si alguien en el mundo tenía una oportunidad de salvar a Peter, eran los hombres que estaban a su alrededor esa tarde. Le realizaron RCP, incluso le practicaron una vía aérea quirúrgica de emergencia justo ahí, junto al acantilado. Pero Pedro había caído 16 metros desde el aire. Sus heridas eran simplemente demasiado graves. Peter Cranes murió en el lugar. Tenía 33 años. Cuando Peter construyó ese anclaje, encajó 2 gruesas piezas de metal en la roca y las ató con una cuerda, formando una especie de V. La idea era que esas 2 piezas de metal compartieran el peso de cualquiera que colgara de la cuerda. Pero cuando una de esas piezas se salió, la cuerda que las conectaba ya no estaba tensa en esa forma de V. Se fue de golpe hacia abajo, como el cable de un ascensor que de pronto se rompe por la tensión. Y como Peter había atado su propio arnés de seguridad a esa misma pieza de equipo, el impulso de que el anclaje fallara lo arrastró también directamente por el borde. Creo que lo más triste de esta historia es la razón por la que sucedió.
Los investigadores descubrieron que las grietas que Peter usó estaban cerca de la cima de un acantilado de basalto. Desde afuera, la roca parecía sólida, pero la roca cerca de la cima de los acantilados de basalto suele estar más fracturada de lo que parece. Es casi como la corteza de un pan recién horneado, firme por fuera, pero más fácil de romper por dentro. Así que cuando la primera pieza falló, el movimiento repentino pudo haber debilitado también la roca alrededor de la segunda. Él no hizo exactamente nada mal, pero solo un pequeño, casi insignificante detalle le costó la vida. Después de Peter, podrías pensar que ya has visto lo peor que puede causar una falla técnica. No es así. Porque lo que le pasó a Euron Crop todavía sigue haciendo que los escaladores experimentados nieguen con la cabeza. El 30 de septiembre de 2002, Euron estaba escalando en un lugar llamado Frenchman Coulee, en el estado de Washington con uno de sus amigos cercanos, haciendo lo que lo hizo tan famoso. Estaba escalando de manera tradicional con su amigo Urdan. La escalada tradicional sinceramente se ve un poco extraña si nunca la has visto antes, porque en lugar de engancharte a pernos que ya fueron colocados en la montaña por alguien más, usas estos dispositivos de metal llamados cams para ascender. Un cam es una pequeña maravilla de la ingeniería. Cuando aprietas el gatillo, los lados de metal se retraen. Deslizas el cam en la grieta de la roca, sueltas el gatillo y unos resortes empujan con fuerza los lados de metal contra ambos lados de la grieta y enganchas tu cuerda a él. Si te caes, la fuerza hacia abajo en realidad hace que el metal se expanda y agarre la roca aún más fuerte. Así que mientras Euron subía, se detenía cada pocos pies, buscaba una grieta en la roca, bajaba la mano a su cinturón, tomaba un cam y lo encajaba en esa grieta antes de enganchar su cuerda en él. Luego subía unos metros más, encontraba otra grieta y lo hacía de nuevo. Hizo esto hasta que estuvo casi en la cima de la ruta, que era la parte más difícil de la escalada. En cierto momento, Euron tuvo problemas para encontrar un buen apoyo, así que sus manos resbalaron y se cayó. Pero eso era de esperarse. Incluso los mejores escaladores se resbalan de vez en cuando, especialmente si la roca es un poco ancha o resbalosa. Por eso mismo habían pasado los últimos minutos colocando protección. Cuando su peso cayó sobre la cuerda, el cam superior debió haberlo detenido. En vez de eso, salió disparado de la grieta. Eso probablemente le dio un buen susto a Euron, pero no entró en pánico, porque justo debajo de ese cam ya había colocado otro y luego otro más abajo. El objetivo de colocar varias piezas es que una respalde a la siguiente. Así que, mientras caía, su cuerda se tensó de golpe en el siguiente cam. Por una fracción de segundo parecía que todo había funcionado. Entonces sucedió algo que casi nadie esperaba. El mosquetón de metal que conectaba la cuerda a esa pieza se partió por la mitad. Sin nada que lo detuviera, Euron cayó casi 18 metros sobre las rocas de abajo. Su compañero de escalada corrió de inmediato, pero no había nada que nadie pudiera hacer. Uno de los mejores escaladores del mundo simplemente se había ido. Naturalmente, los investigadores querían saber cómo. Euron colocó mal esa primera pieza de equipo, o el mosquetón en sí falló de alguna manera. Resulta que lo que pasó aquí es una de las cosas más desafortunadas que he leído en mi vida. Empecemos con esa primera leva. Una leva es como un paraguas plegado. Solo tienes que doblarlo, meterlo en una rendija estrecha y soltarlo. Se abrirá de golpe y presionará contra ambos lados de la abertura. Eso es todo. Ese es el dispositivo completo. Cuanto más fuerte jales la manija hacia abajo, más se atora ese paraguas abierto contra los lados. No está pegado ahí con pegamento, solo está atorado, y la cuña se afianza más mientras más jalas de ella. Es un pequeño invento ingenioso, y la mayoría de las veces funciona de maravilla. Pero hay un hábito molesto que tienen las levas. Los escaladores lo llaman caminar. Y sinceramente, la mejor manera de describir esto es imaginar que apoyas una escoba contra la pared. Se ve perfectamente bien, pero cada vez que alguien pasa junto a ella, se desliza un poco, luego un poco más y luego un poco más, hasta que al final ya no está donde la dejaste. Las levas hacen algo muy parecido. Mientras la cuerda se mueve alrededor de ellas al escalar, jala suavemente la leva una y otra vez. La mayoría de las veces no pasa nada, pero a veces poco a poco se va metiendo más en una parte más ancha de la grieta donde ya no puede agarrarse tan bien. Los investigadores creen que eso es probablemente lo que pasó aquí. El cam en el que Euron más confiaba se había movido silenciosamente antes de que él cayera.
Así que cuando finalmente su peso recayó sobre él, simplemente se salió de inmediato. Pero eso aún no debería haberlo matado. O sea, piénsalo. Simplemente debería haber caído un poco más, sido detenido por la siguiente pieza más abajo y terminado asustado. Pero bien, ese es todo el punto de colocar más de una pieza mientras escalas. Y por una fracción de segundo, eso fue exactamente lo que pasó. Su cuerda se tensó en el siguiente cam más abajo. Aguantó, pero luego el anillo de metal grueso que conectaba su cuerda al cam se partió limpiamente por la mitad. Esa es la parte que los investigadores todavía encuentran difícil de creer, incluso ahora. Los mosquetones simplemente no se rompen, nunca. Podrías escalar toda tu vida y nunca ver que eso suceda ni una sola vez. Uno estándar está diseñado para soportar más de 5.000 libras de fuerza. Literalmente podrías colgar una camioneta de uno. Y aunque Euron era un tipo grande, de 1,92 m y musculoso, ciertamente no pesaba 5.000 libras. Entonces, ¿cómo es que un pedazo de metal tan fuerte simplemente se partió a la mitad? Resulta que todo tiene que ver con la forma en que realmente está diseñado un mosquetón. Imagina un candado. Un candado cerrado es sólido. Puedes jalarlo, colgarte de él, poner todo tu peso sobre él y no le pasa nada, porque el metal forma un solo círculo completo sin que nada rompa ese círculo. Ahora imagina ese mismo candado, excepto que la pequeña traba nunca terminó de cerrarse. Parece cerrado si lo miras, pero hay una pequeña rendija justo donde debería estar sellado. Si jalas un candado así, en vez de que tu peso se distribuya por todo el aro sólido, todo se concentra en esa única unión débil. Ese es el único lugar donde puede ceder. El gatillo de un mosquetón es ese cierre. Ciérralo completamente y el mosquetón es básicamente un anillo sólido, pero si el gatillo no está completamente cerrado, aunque sea por un pelo, el anillo ya no es realmente un anillo. Es solo un pedazo de metal curvado con un punto débil. Y es exactamente ahí donde fallará si alguna vez se le aplica suficiente fuerza. Cuando los investigadores recuperaron el equipo de Euron, encontraron que la compuerta de ese mosquetón mostraba casi ningún daño. Si hubiera recibido un impacto masivo estando completamente cerrado, esperarías ver señales claras de estrés, lo que les indicó que probablemente estaba abierto, o siendo forzado a abrirse en el instante exacto en que todo su peso lo golpeó. Así que, en lugar de soportar miles de libras como normalmente podría, el mosquetón simplemente cedió. ¿Puedes creer lo increíblemente desafortunado que es esto? Primero, el cam se desliza sin que nadie lo note hasta una posición más débil. Luego Euron cae, luego ese cam se sale. Luego el siguiente mosquetón queda atrapado exactamente en la posición incorrecta, y la cuerda que debía detenerlo simplemente cede. Todo lo que tenía que salir mal, salió mal, y todo sucedió en unos 2 segundos. Y creo que también hay algo extrañamente triste en el lugar donde sucedió. Este es un hombre que había estado en la cima del monte Everest. Había sobrevivido a avalanchas y ventiscas en algunas de las montañas más duras de la Tierra. Sin embargo, al final no fue el Everest lo que se lo llevó. Fue un acantilado común en lo que debió haber sido una tarde común con un amigo. Pero por desgarradora que sea la historia de Euron, nuestra última historia duele aún más de alguna manera. Porque a diferencia de todos los demás de los que hemos hablado hoy, este escalador ni siquiera tuvo la oportunidad de llegar a la adultez. Él solo tenía 12 años. El 2 de julio de 2013, un grupo de jóvenes escaladores italianos llegó al pequeño pueblo de escalada de Orpierre, en el sur de Francia. Era el tipo de lugar que a los escaladores les encanta. Calles tranquilas, imponentes paredes de piedra caliza y cientos de rutas que se extienden por los acantilados en todas las direcciones. Entre el grupo estaba un niño de 12 años llamado Tito Traversa. Ahora, 12 años parece una edad increíblemente corta, pero si hubieras visto a Tito escalar, probablemente te habrías olvidado de su edad 30 segundos después. Se movía tan suavemente en la roca, que era casi como si hubiera estado escalando durante todos sus 12 años de vida. Y de alguna manera así era. Sus padres le presentaron la escalada cuando todavía necesitaba ayuda para amarrarse los zapatos. Poco después empezó a ganar competencias juveniles por toda Europa, escalando rutas con las que los adultos batallaban y silenciosamente convirtiéndose en uno de los jóvenes talentos más brillantes que el deporte había visto. Pero si le preguntas a las personas que conocieron a Tito qué pensaban de su escalada, normalmente hablan de su sonrisa, de cómo se reía con sus amigos y de lo emocionado que estaba cada vez que podía escalar en un lugar nuevo. Porque a fin de cuentas seguía siendo solo un niño divirtiéndose con sus amigos esa mañana. Hoy fue un día muy importante para él. Este fue un viaje de escalada al aire libre en verano a Francia, organizado por su gimnasio de escalada local en Italia.
El grupo estaba formado por unos 10 niños del equipo juvenil del gimnasio, un par de padres y un instructor profesional. Para Tito fue su primer gran viaje sin su propio padre ahí para cuidarlo en este hermoso y cálido día de verano en Francia. Decidieron empezar con una ruta realmente fácil como calentamiento antes de pasar a las escaladas más difíciles después, porque tenía sentido calentar el cuerpo primero. Y Tito obviamente se ofreció para ir primero. Pero Tito no tenía todo su equipo de escalada. Tuvo que pedir prestado algo de equipo a otra chica joven de su grupo. Específicamente pidió prestado un juego de cintas express. Una cinta express es básicamente solo 2 mosquetones de metal unidos por una tira corta de cinta de tela resistente. Un mosquetón va en el perno, la cuerda pasa por el otro. La tira de tela en medio es la parte que hace todo el trabajo. Eso es todo. Está certificada para soportar miles de libras, y miles de escaladores confían en ella todos los días. Y Tito también lo hizo. Unos minutos después llegó a la parte alta de la ruta. Sonrió hacia sus amigos, avisó que estaba listo y luego se echó hacia atrás sobre su arnés. Por un momento todo parecía completamente normal. Luego hubo un chasquido suave y Tito cayó unos cuantos pies. Luego otro chasquido, cayó aún más. Crack, crack, crack. Ocurrió tan rápido que las personas que miraban desde abajo apenas podían entender lo que estaban viendo. Casi parecía que los seguros desaparecían debajo de él. Mientras sus amigos observaban desde el suelo con absoluto terror, 8 piezas de equipo fallaron, una tras otra. Literalmente se desprendieron de la pared en cuestión de segundos y se separaron completamente del acantilado. Tito cayó 60 pies al suelo. No llevaba casco. Los rescatistas llegaron rápidamente y fue trasladado en helicóptero de inmediato al hospital. Y mientras los doctores luchaban por salvarlo, todos los involucrados se rascaban la cabeza, preguntándose qué fue exactamente lo que pasó allá arriba. Una pieza de metal puede fallar, claro, pero 8, especialmente cuando eran equipo completamente nuevo. Algo o alguien debió haber cometido un error, y alguien simplemente lo hizo. Cuando compras una cinta express en la tienda, a veces viene en piezas y tienes que poner los mosquetones entre las cintas de tela, conectándolos tú mismo. Y como esa tela es flexible, el mosquetón de abajo a veces puede girar o voltearse mientras intentas meter la cuerda rápidamente. Es molesto. Para evitar que eso pase, las compañías de equipo incluyen una pequeña banda de goma muy ajustada, y su función es simplemente mantener el mosquetón apuntando en la dirección correcta para que no gire mientras escalas. Eso es todo. Esa es la única función de la banda de goma. No tiene absolutamente ninguna resistencia. Pero la mamá de la chica de la que Tito había pedido prestado el equipo acababa de comprar las piezas, y la chica las armó ella misma en casa antes del viaje. Y cuando esa joven estaba armando esas cintas express en su sala, cometió un error aterrador. En vez de sujetar el mosquetón a la cinta real, la parte diseñada para soportar miles de libras lo sujetó a la banda elástica, que solo sirve para mantener la compuerta en la dirección correcta. Ella no tenía manera de saberlo. Nunca le enseñaron a revisar. Solo era una niña haciendo lo mejor que podía con la poca información que tenía, armando el equipo como creía que funcionaba. Cuando él se apoyó allá arriba, esa primera banda elástica se rompió instantáneamente bajo su peso, así que cayó a la siguiente pieza de protección. Y esa banda elástica también se rompió. Fue un efecto dominó de errores invisibles. Un efecto dominó que dejó a uno de los escaladores más talentosos y jóvenes de la historia, luchando por su vida en un hospital. Y sabes, la peor parte de todo fue que en un momento casi parecía que lo lograría. Pero no lo logró. Las heridas eran demasiado graves. 3 días después, lamentablemente falleció. Un pequeño desvío. Cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está ahí si la quieres. Patreon, enlace abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? Pero no terminó ahí. Los padres de Tito no podían simplemente enterrar a su hijo de 12 años y aceptar esto como un accidente fortuito. Porque aunque fue una tragedia increíble, no fue un capricho de la naturaleza. Tito era un niño en un viaje organizado, dirigido y supervisado por adultos. Esos adultos eran los responsables de mantenerlo a salvo. Ellos eran quienes se suponía que debían revisar todo 2 veces. Sus padres exigieron que se rindieran cuentas y los fiscales en Italia estuvieron de acuerdo. Abrieron una investigación completa por homicidio involuntario. Ahora no fueron tras la niña que armó el equipo.
Entendieron que solo era una niña que no sabía lo que hacía. En cambio, acusaron a 5 adultos. Acusaron a los instructores que estaban justo ahí en el acantilado ese día, al gerente del club de escalada e incluso al fabricante que vendió el equipo sin instrucciones de seguridad claras. El argumento era simple: un niño de 12 años nunca debería ser el encargado final de la revisión de seguridad en un muro de escalada. Pero fue más que solo fallarle a Tito, porque al no inspeccionar ese equipo, estos adultos acabaron costándole la vida a un niño. Y también condenaron a una joven a vivir con la aplastante culpa por la muerte de su amigo. Todo por una responsabilidad de vida o muerte que nunca debió recaer sobre ella. El caso legal se prolongó durante 5 largos y dolorosos años. Finalmente, en mayo de 2018, un tribunal italiano emitió un veredicto. 4 de los adultos fueron absueltos, pero un hombre fue declarado culpable de homicidio involuntario. Fue uno de los instructores que estaba en el viaje con Tito. El juez dictaminó que, como el adulto profesional a cargo, era su responsabilidad legal y moral absoluta inspeccionar físicamente el equipo de los niños antes de dejar que se despegaran del suelo. Fue sentenciado a 2 años de prisión, aunque, como era su primer delito, en realidad no tuvo que cumplir tiempo tras las rejas. Para el padre de Tito, el juicio nunca se trató realmente de venganza. Se trataba de dar un mensaje tan contundente que el resto del mundo no pudiera ignorarlo. Tomó el dinero del acuerdo que recibió por la situación, alrededor de 100.000 euros, y donó hasta el último centavo a una organización benéfica para niños en memoria de Tito. Y el mundo de la escalada sí escuchó. La desgarradora historia de Tito provocó cambios enormes. Hoy en día, si vas a comprar esa misma pieza de equipo en una tienda, notarás algo diferente. Los fabricantes dejaron de usar bandas elásticas de colores sólidos. Ahora las hacen de plástico transparente, que puedes ver a través de él. De esa manera, cualquiera que lo vea puede notar claramente con sus propios ojos si el metal está descansando de forma segura sobre la tela resistente o peligrosamente sobre la banda elástica. Es un cambio pequeño y sencillo, pero fue contundente. Hasta ahora, cada tragedia se ha debido a algo fuera del control del escalador. Pero John Baccar construyó toda su reputación creyendo que la habilidad podía reemplazar el equipo. Durante años demostró que todos tenían razón, hasta que un día ya no pudo.